Un cordial saludo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión una segunda y creo que sería la última respuesta en video de una manera respetuosa que estoy haciéndole al predicador católico y apologista Rafael Díaz con motivo de un video que sacó él donde hablaba de un tema que es un tema muy discutido, un tema sobre María, su parto, si fue con dolor o sin dolor, algo que se puede discutir desde la teología católica porque no es un dogma de fe, no altera ninguna de las proposiciones dogmáticas que ha hecho la Iglesia Católica con respecto a María, y donde en ese video hablaba de una manera no directa, tengo que decirlo, de un teólogo católico, de un supuesto teólogo católico, que decía esos disparates de que María había sido un parto con dolor y que también decía que había sido un parto normal, que eso a él le parecía pues algo no muy lógico, o sea, utilizaba el término disparate. Yo me di a la tarea de responderle, de primero mostrar en un video lo que nunca he hecho anteriormente, mi título de la Universidad Javeriana como licenciado en Ciencias Religiosas, y también me di a la tarea de sus argumentos que él dio en ese video. No tenían peso, sobre todo desde la exégesis y desde la hermenéutica, que son las ciencias para estudiar correctamente los libros sagrados, y también las dos citas bíblicas que da, que son muy comunes, sobre todo la cita de Génesis 3, capítulo 3, versículo 16, donde se habla pues de que la maldición de la primera mujer de tener hijos con dolor y que estaría sometida a la voluntad del Padre. Bueno, eso ya está en mi primer video. Yo le hice una invitación, como lo he hecho formalmente, y de una manera, vuelvo a repetirlo, caballerosamente, porque son apologistas católicos. Yo siempre he resaltado, yo soy católico, yo soy un teólogo católico, soy fiel a la doctrina de la Iglesia Católica. No estoy, por así decirlo, hablando mal de la Virgen María. La gente que dice esas apreciaciones es porque no se ha dado la tarea de mirar los videos. Por ejemplo, en esta segunda serie, ese tema sobre María, Madre de Dolor, hice 8 estudios personales, con este sería el noveno, aparte de las entrevistas que me hicieron, y un debate que hice con un apologista católico, Martín Barrientos, y algunas entrevistas sobre este tema. Y como he dicho yo, como lo hice en la vez pasada al señor Rafael Díaz, de pruebas. O sea, a mí a veces los comentarios ofensivos que hacen, sobre todo en mi muro, yo los elimino. En mi foro sí los dejo, porque es un foro abierto, porque más que ofensas personales, lo que yo creo y lo que estoy esperando es que alguien me saque mi error, o sea, analicen los argumentos que yo estoy dando y, por así decirlo, darle claridad al tema. Yo me tomé a la tarea de que no tengo pues al señor Rafael Díaz en mis contactos. Tampoco me interesa, porque yo siempre he dicho, yo nunca he seguido a Rafael Díaz, siempre he tenido mis reservas ante él. No me gusta, y lo dije públicamente, su apología desafiante, amenazadora, despectiva con todo el protestantismo en general. Lo expresé abiertamente, nunca lo había dicho. No sigo tampoco a ningún apologista porque personal, nunca, ni siquiera en los debates he mirado, los debates que he hecho, nunca he mirado a otros apologistas qué temas o qué argumentos, porque yo creo tener la capacidad suficiente. Para eso estudié teología, de dar mis propios argumentos, sacar mis propios entonces, y me di a la tarea, y eso quiero dejarlo en claro, porque yo sé que él no va a... Le mandé por el inbox en su página oficial diciéndole que yo era el teólogo al cual esa era mi contrapropuesta, y que si quería, con mucho gusto podíamos dialogar el tema, porque no es de debatirlo, sino simplemente mirar ambas posiciones, si María tuvo un parto con dolor o sin dolor, y mirar los argumentos bíblicos y teológicos. Como era de esperar, nunca contestó. En una entrevista que le hicieron estos días, un apologista también católico, Javier Morales, él decía de que él al único que le daba cuentas era su párroco, y da a entender lo que yo siempre he dicho: es un apologista que no tiene una voz oficial en la Iglesia Católica, simplemente es un apologista autodidacta, muy conocido, ha hecho pues una trayectoria de muchos años atrás, pero como decía yo, él no tiene un nombramiento oficial, no estudia uno apologeta para ser apologeta en ninguna universidad le da un cartón de apologeta, ni mucho menos.
y él decía que él nunca se daba la tarea de responder esos videos que le hacían en internet. Bueno, en este caso no es de un protestante, sino un católico al cual él indirectamente se refirió, pensaba yo, por decirlo, por no hacer un juicio temerario, por no caer en un pecado de acuerdo a la teología moral. Y si él es consciente de que él, como dice él, todo se lo consulta a su párroco, y haberle dicho, bueno, aquí me respondieron, haber tenido por lo menos la delicadeza de mirar cuál es la contrapropuesta y mirar a ver, así hubiera hecho un video aparte de ver qué eran los argumentos que yo estaba dando, que creo que lo hice de una manera muy objetiva, muy clara. Siempre lo hago de una manera seria y detallada de los argumentos que yo, y siempre los pongo, por así decirlo, para la opinión pública en general. Ahora, en esta ocasión, como decía yo, voy a otra vez a hacer una contrarrefutación, porque no solamente Rafael Díaz, sino muchos apologistas y también algunos sacerdotes siempre utilizan la perícopa, como decía yo, de Génesis 3:16, la maldición que le hace Dios a la primera mujer de tener muchos hijos con dolor. Yo eso ya lo expliqué exegéticamente, y siempre relacionan eso como María es la nueva Eva y María sí no tuvo pecado. Entonces, hipotéticamente, porque eso no está consignado en ningún dogma ni en ningún documento oficial de la Iglesia Católica, hacen una hipótesis, y siempre lo he dicho yo, de entonces de relacionar a María de haber tenido un parto sin dolor. Y eso, vuelvo a repetirlo, desde la doctrina oficial de la Iglesia Católica nunca se ha definido y nunca se ha utilizado ese argumento para respaldar ni que María fue sin pecado, su inmaculada concepción, de que María es la madre de Dios Hijo, maternidad divina, ni que María fue siempre virgen, su perpetua virginidad. Y eso también he dado las muestras, he utilizado el catecismo de la Iglesia Católica, y he utilizado especialmente el Concilio Vaticano II, porque creo que son los documentos oficiales de la Iglesia Católica más recientemente, donde el Espíritu Santo ha revelado a nuestros jerarcas, a los papas, porque es magisterio pontificio, estas verdades de fe, sobre todo con lo que es la rama que se estudia en la teología, todo lo referente de María, de explicar el puesto que se le da a María. Siempre lo he hecho yo también. Me parece que muchos apologistas, y a nivel del fervor popular del pueblo, lo que yo siempre he hecho, la fe común, la fe del carbonero, se pone a María a veces en un lugar más alto que Jesucristo. No hay una claridad teológica y bíblica sobre lo que es la María, la esclava del Señor, la humilde sierva del Padre, la aldeana de Nazaret, al cual se le anuncia que ella es la escogida del Señor. Creo que falta mucho recorrido. Hay una gran ignorancia, y sobre todo a nivel de la jerarquía eclesiástica, que deberían de ser los primeros, los sacerdotes, los obispos, los diáconos, de instruir al pueblo sobre estas verdades de fe. Entonces, a veces a María se pretende que es una diosa, inclusive a veces se pone muy por encima o por el mismo lugar de Jesucristo. Y es por eso que yo recibo muchos ataques de católicos que piensan que soy un protestante, que va al protestantismo, porque me he dado la tarea en mi especialización, en lo que yo estudié en 5 años y en mi estudio personal de más de 30 años, hacer esta serie de disertaciones, que siempre lo he dicho son personales, sobre María como madre de dolor. Entonces, y entonces vuelvo a repetir, no solamente el señor Rafael Díaz, sino otros apologistas, inclusive algunos sacerdotes, siempre sacan entonces el texto de Génesis 3:16 y hacen una relación directa, como decía, con María como la Inmaculada Concepción, y no tiene absolutamente nada que ver desde el punto de vista dogmático. Y siempre he hecho esa claridad, y siempre invito a las personas a que miren los documentos oficiales de la Iglesia Católica y la definición como tal de los dogmas, y se van a dar cuenta que no se relaciona nunca esos 3 dogmas, especialmente con que si María tuvo un dolor, no solamente en el parto, sino también en su proceso pues de gestación, y después en todo lo que fue su vida, ¿no? Porque hay una profecía de Simeón, que lo vamos a ver ahorita, de una espada atravesándole el dolor. Bueno, en esta ocasión voy a responderle la última vez, creo, al señor Rafael Díaz y a todos los demás apologistas de una manera muy respetuosa. Y lo voy a hacer ya no solamente, como hice la vez pasada, que un estudio personal, lo hice de mi libro, ¿verdad?, de la fe católica. Esta vez me he dado la tarea de sacar de mi biblioteca personal. Tengo una biblioteca que he adquirido de muchos años, muchos libros que yo he estudiado. Este libro se llama Los Orígenes. Este libro tiene casi 60 años, o sea, que lo que aquí está consignado, que es de un autor que se llama Charles Auret, un francés, este libro se publicó en el año de 1964, o sea, estamos hablando el periodo antes del concilio, o sea, en el concilio, porque van a decir, algunos pretenden
que algunos teólogos después del concilio han tenido una posición muy liberal, o sea, una posición un poco no tan ortodoxa o no tan recta con referente a María. Estamos hablando de este personaje. Este libro es de Editorial San Pablo, como decíamos yo, lo escribió en el año de 1963 y fue publicado en el año de 1964. ¿Quién es el autor? Porque lo va a hacer de una forma textual, como lo hice anteriormente también, porque a veces doy también, a veces referencias mías, a veces di también referencias en la vez pasada también de un erudito católico sobre cristología, y eso es lo que yo quiero que la gente analice de una manera calmada, mire las pruebas, porque ante todo estos estudios que estoy haciendo en Mariología son una reflexión, son simplemente una meditación sobre María, si fue o no fue madre de dolor. Como digo, es una posición personal que nada afecta, vuelvo a repetir, nada afecta en ninguno de los tres dogmas mencionados. Este autor, que se llama Charles Sauré, en su prólogo, un sacerdote llamado el presbítero Jorge Mejía nos da una referencia. El señor Charles Sauré, en su tiempo, porque imagino que ya murió, fue profesor, o sea, es un erudito del Antiguo Testamento, o sea, un erudito bíblico católico, porque todas las pruebas que yo he dado son católicas, y estos estudios están hechos para pueblo católico, porque hay quienes están difamándome, que están pensando que entonces que soy un protestante infiltrado, que estoy hablando mal de María, porque no tiene una percepción y no alcanzan a hacer un análisis objetivo de estos temas. Vuelvo a repetir, el señor Charles Sauré fue profesor católico del Antiguo Testamento, o sea, la materia él daba, su área era el Antiguo Testamento, su cátedra en una facultad teológica católica de la Universidad de Estrasburgo en Francia. O sea, lo que yo voy a decir acá es la opinión de un erudito católico, un profesor, un doctor en Sagradas Escrituras, que aparte de eso escribió este libro y que tiene mucho que ver, porque él hace en este libro los orígenes, habla de Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y van a mirar la gran diferencia, lo que es un erudito bíblico, a lo que a veces hablan estos apologistas que quieren relacionar una cosa sin tener el debido discernimiento, como estoy bien, sin tener las diferentes herramientas, como decía yo, desde la exégesis y la hermenéutica, para mirar que ese texto de Génesis 3:16 no es, desde estas mismas áreas, no es algo concluyente, ni tampoco se utiliza, porque también he utilizado muchas veces Biblias católicas, como la Biblia de Jerusalén, donde no se menciona para nada ese texto, haciendo alusión de que María haya tenido un parto sin dolor. Vamos a mirar, porque él da un recorrido muy importante, y sobre todo cita mucho documentos pontificios, encíclica, lo vamos a ver acá, y también algo muy interesante, este erudito bíblico católico también cita a los padres de la iglesia, y vamos a mirar a ver lo que nos dice este erudito sobre lo que es lo más interesante, la perícopa de Génesis 3:15 y 16, lo que conocemos como el protoevangelio. Veamos a ver lo que dice, sobre todo la palabra clave, lo que dice Dios Padre a la primera mujer. Dice, después de esa maldición, ya la sentencia que hace después a la serpiente, que sabemos que es el mismo diablo, que se toma esa figura de este animal para así seducir o así arrastrar al pecado a esta primera mujer, que después recibe el nombre de Eva, que quiere decir madre de los vivientes. Dice este erudito de forma textual, dice, pondré enemistades entre ti y la mujer. Conforme a las sugestiones del texto, los contextos literarios e históricos, que esto es muy importante, y yo siempre lo he dicho, cuando uno estudia Sagradas Escrituras es importante saber los géneros literarios. Los libros que usted va a estudiar, por ejemplo, el libro del Génesis, en sus primeros capítulos son unas narraciones, son, por así decirlo, un pensamiento religioso, de mitos, de leyendas, de relatos antiguos, hasta antes de Abraham, son conocidos como los relatos, y ya después de Abraham es conocido como los género histórico. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con lo que es la creación del hombre, todas esas cosas son, por así decirlo, poemas, un cuento, con una moraleja, que es lo más interesante. Por eso, cuando uno va a estudiar Biblia, es importante saber el contexto literario e histórico de cada libro. Hemos reconocido a Eva, a la mujer antagónica de la serpiente. La historia y los comentarios posteriores confirman esta exégesis. O sea, vamos a mirar, es el pensamiento de él, o sea, la relación directa que tiene la primera mujer también con lo que fue la maldición, con lo que fue la caída y las consecuencias, el cual todos heredamos por ser hijos de Eva,
el pecado original, que es el dolor, que es la inclinación al mal, lo que llama la concupiscencia, lo que es también la vejez y lo que es también irremediablemente la muerte. Al mismo tiempo que al primer hombre, la sabiduría sacó a Eva de su pecado. O sea, hay una referencia. Estas referencias no las voy a leer, simplemente las voy a dar de referencia para que cualquier persona, sobre todo el pueblo católico al cual está dirigido estos videos, si quiere mirar a ver más exhaustivamente estas citas bíblicas, porque estas citas bíblicas, algunas aparecen de los libros deuterocanónicos, en este caso, cita, relaciona a Eva con el primer hombre, el libro de sabiduría en el capítulo 10, verso 2. Sigue diciendo, acordándole misericordiosamente su perdón. Dios ponía a la primera mujer en estado de hostilidad frente al demonio, porque sabemos que el demonio es siempre lo antítesis de Dios. O sea, el demonio es siempre todo lo contrario de lo que es Dios, el mal. El demonio representa el odio, el demonio representa el pecado, el demonio representa la perdición del ser humano. En este caso, está aquí hablando este autor católico, erudito bíblico, en relación a la primera mujer. Convengamos, sin embargo, que a la secuencia del relato nada viene a ilustrarnos una condición que el oráculo divino, o sea, el anuncio divino, anunciado con tanto énfasis. Se nos dice que es Eva, la madre de los vivientes. Sufrirá el castigo de la desobediencia, y aquí nos da el castigo de la desobediencia para esta primera mujer que es madre de los vivientes, es la perícopa que aparece en Génesis 3:16, que es tener muchos partos con dolor y estar sometida, subyugada al esposo, y eso lo vamos a mirar porque yo hice una exégesis propia de mi libro Verdad de la Fe Católica y vamos a cotejar eso, porque así es como se estudia Sagradas Escrituras con una Biblia de estudio católico como es la Félix Torres Amón, una de las principales Biblias que viene de la Vulgata Latina. Sigue diciendo este erudito bíblico, o sea, nos da a entender que la desobediencia de Eva y el castigo solamente tienen una relación teológica y en este momento oráculo del Señor, proféticamente relacionado con la primera mujer. Y que Dios ha venido en auxilio de su indigencia, como dice en Génesis 3:21, porque a pesar de que castiga al primer hombre y a la primera mujer, dice el versículo 21 que les da unas vestiduras de piel, por así decirlo, como el equipaje antes de ser expulsados del paraíso, al cual nunca iban a volver a tener acceso ni al árbol de la vida ni al árbol del conocimiento del bien y mal. Eso es, yo he hecho algunos estudios, ustedes pueden mirar en mi canal que es en YouTube, que se llama Teólogo Guido Rojas. He hecho varios estudios sobre todo ese mismo tema de teológicamente, de la teología moral, ese tema tan interesante que es la caída del primer hombre y la primera mujer. En la mayoría de los textos de la Biblia, cada vez que se habla de Eva, es para mencionar la falta en relación a su nombre, o sea, en el pecado. Aquí hay unas citas bíblicas para que ustedes las analicen, que es Eclesiástico, capítulo 25, versículo 23, esa es Biblia católica, deuterocanónicos, pero también nos da dos citas bíblicas del Nuevo Testamento, que son en 2 Corintios, ya doctrina paulina, capítulo 11, verso 3, y también el mismo apóstol Pablo habla de Eva en relación al pecado, en relación al engaño, en relación a la desobediencia, en relación a que se dejó seducir por la serpiente, también de una manera más calmada, en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Ciertamente Eva es la mujer por la cual el pecado ha comenzado. Hasta ahí estamos completamente de acuerdo, eso es pura teología moral. La misma impresión persiste en la literatura patrística. Nótese bien porque ya aquí vamos a entrar a literatura patrística. Lo que los padres de la iglesia, tanto de Oriente especialmente y de Occidente, relacionan este relato y no hay, según un erudito católico, como dije yo, un profesor de una facultad de teología bíblica, no hay una relación directa, lo que yo siempre he dicho, de la perícopa de Génesis 3:16 con María. Aquí va a decir, ya la patrística dice, escritores eclesiásticos, como la talla entre los latinos de Tertuliano, San Agustín también, habla de San Pedro Crisólogo, también, y entre los griegos también, Cirilo de Jerusalén, Juan Crisóstomo, Procio, San Juan Damasceno, él da a entender de que todo ese contexto es una relación directa a Eva y no tanto a María. Dice acá, desde Justino Mártir y también Tertuliano desarrollan la antítesis también de Eva y María. El paralelismo concluirá incluso por ser formulado bajo la fórmula, ese adagio, vamos a mirar a ver, que es mor per Eva vita per Maria, que quiere decir
mor per Eva, o sea, por Eva entró la muerte, y vita es vida, y por María entra la salvación. O sea, hay interesante ver, porque inicialmente el texto está relacionando es a Eva, o sea, lo que el autor sagrado daba a entender es la relación directa a Eva, pero también en la patrística, algunos padres de la iglesia, y sobre todo también Efrén de Siria, han querido también relacionar a María como la nueva Eva. Dice, casi siempre en el recuerdo de Eva caída más que el de Eva rehabilitada. El que llama la atención de los padres en la tradición eclesiástica, percibimos pues el eco de la tradición bíblica. ¿Qué deducir de esto? Para evitar un desmedido al oráculo, volveremos sobre las conclusiones de la exégesis desde la historia crítica y revisaremos nuestros precedentes interpretativos. Y mire bien que está hablando un erudito bíblico. Es lo que muchas veces los apologistas no caen en cuenta o no tienen el conocimiento necesario para mirar en el texto, no desde el punto de logística, es eso. Simplemente trata de sacar un texto y atribuirlo al pensamiento o a la visión que él quiere tener, pero en Biblia no es así. Cuando usted estudia Sagradas Escrituras, como dice aquí este erudito, es importante mirar lo que es la exégesis, lo que es la historia, el método histórico crítico, y también mirar a ver la correcta interpretación desde la hermenéuticas. Dice también, diremos que el oráculo no mira para nada a Eva, sino a otro personaje. Seguramente un desmetido y cierto complemento nos obliga a reconsiderar el análisis del texto. Pero este no es el caso. Eva reconciliada se en este caso Eva, porque de todas maneras por su pecado, al igual que el primer hombre, tratan de esconderse de Dios, saben que han cometido algo malo, saben que antemano Dios les había prohibido, ella misma le dice a la serpiente, Dios nos ha prohibido porque ciertamente moriremos, o sea, de todas maneras el mismo texto da a entender que sintieron algo de culpa, algo de remordimiento, porque se esconden y de todas maneras no quieren estar otra la presencia de Dios, que siempre era agradable, siempre era como el padre que se encontraba con sus hijos al final del ocaso. Dice, ¿quién lo pondrá en duda? Se puede incluso ir más lejos. La maternidad de Eva contiene una esperanza de salvación. Otra vez, ¿de por qué Eva? Porque está diciendo este erudito bíblico que Eva es madre de todos los vivientes. Y va a venir un descendiente también de Eva en la carne, en la misma condición adánica en que se encontraba su esposo. O sea, inmácula para redimirlos. Eso es lo que uno puede mirar a ver. También doctrina paulina. Pablo relaciona a Jesucristo como nuevo Adán. O sea, no hay ningún texto desde la exégesis bíblica donde nos diga que María es la nueva Eva. Esos ya son desde la misma patrística, desde el mismo magisterio eclesiástico, que se hace esa misma analogía, porque para nosotros los católicos, tanto la Biblia como la tradición cristiana, entiéndase por tradición cristiana, los documentos pontificios, las primeras encíclicas, las primeras bulas, también lo que dicen los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, es importante y tienen para nosotros el mismo peso. Pensamos que también tienen la inspiración del Espíritu Santo. Pero en este caso lo que está diciendo este erudito bíblico es más desde el punto de vista bíblico. Se ha hecho notar en efecto que el autor yavista, y este es interesante porque la versión yavista, yo se lo expliqué anteriormente, el relato de Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, hay diferentes versiones de la tradición judía, la versión yavista, versión eloísta, versión deuteronómica y versión sacerdotal, lo que es el Pentateuco, lo que los judíos conocen como la Torá o que es parte de lo que es la Taná, o sea, de los libros del Antiguo Testamento. Esas versiones eran todas oralmente, unas con otras, y esas fueron puestas por escrito más o menos hacia el siglo X en tiempos del rey Salomón. Entonces, esta versión ya vista, que es la que está haciendo referencia a Génesis 3, concede en la historia gran importancia al papel mesiánico de la mujer, o sea, la relación directa que va a tener la mujer, como dice acá, en ese versículo 15, con lo que va a ser la venida de Jesucristo. O sea, no nos dice exactamente el texto que esa mujer, esa nueva mujer que ahorita vamos a mirar a ver, sea María. No, podría ser
ya desde un punto de vista de lo que dicen algunos padres de la iglesia, pero que nos da a entender aquí este erudito bíblico es que más posiblemente se refiera a Eva. Por otra parte, la escritura insiste sobre el papel religioso de la madre del rey. Aquí viene otra cosa interesante, un paralelismo bíblico también entre María como la madre del rey de reyes, como es Jesucristo. Acordémonos que cuando el ángel Gabriel le anuncia a María, le dice, va a ser la madre de un rey, va de la casa de David, de la estirpe de Jacob, y su reino no tendrá fin. O sea, esa relación directa sobre todo lo que era la corte de Judá, después de que vino la división del reino, el reino del sur, a la madre del rey que se le da el título de Gebirá era muy importante. Y eso también es un antagón, es también una relación, un paralelismo, perdón, con María. Y lo que nos da a entender acá, dice, la escritura insiste sobre el papel religioso de la madre del rey, antecesor y tipo del Mesías, porque Jesucristo tiene 3 títulos. Jesucristo es rey, Jesucristo es sacerdote y Jesucristo es el Mesías por excelencia, y es también Señor de señores. Es por eso que es muy posible que el autor de Génesis 3:15 está diciendo muy posible, porque eso son especulaciones, son simplemente deducciones de orden teológica, que es lo que llama el magisterio ordinario, porque lo que es extraordinario son dogmas de fe. Y en ese magisterio extraordinario nunca se ha tomado en cuenta la perícopa de Génesis 3:16, ni tampoco lo he dicho yo, y siempre he invitado a los apologistas a que me desmientan de que María es sin pecado, pero no libre de dolor. Dice acá, el autor de Génesis 3:15 haya visto en la maternidad salvífica de Eva el prototipo de la maternidad real. Y da como referencia Isaías 7:14, un texto muy conocido, y también Miqueas 5:2, que es también donde dice que en Belén nacería también el Mesías, no es sino que usted vea, y Miqueas capítulo 5, el versículo 1 y el versículo 2, que es la relación directa que aparece en Mateo, cuando vienen los sabios de Oriente y interrogan en la corte del rey Herodes, y los mismos doctores de la ley dicen esa misma profecía que era en Belén, donde tendría que nacer este Salvador. Pero lo que nos da a entender acá este autor sagrado, desde la exégesis bíblica, es que esa maternidad, o sea, de quien vendría el Mesías, directamente sería de Eva. Y la insistencia del libro de los Reyes en mencionar a las reinas madres, y por lo tanto de maternidad mesiánica. Este texto, conforme a la tradición cristiana, ocupa muy bien un lugar dentro de la teología mariana, ya en el versículo 16. Así se explica el énfasis con que Dios anuncia la enemistad entre la primera madre y el enemigo de la humanidad. Y mire bien que aquí este autor católico da a referencia el versículo 16 en María como la nueva, pero nunca, y lo vamos a mirar a ver, nunca, por lo menos desde su misma visión teológica, nunca da a entender de que María, si es la nueva Eva, tendría un parto sin dolor por ser inmaculada. Eso es más que todo el estudio de hoy. Sigue diciendo, y aquí hay bien algo importante, porque da a entender unas citas bíblicas que yo siempre he tomado como referencia. Y yo este libro lo tenía en mi archivo, lo tenía guardado cuando he hecho estos estudios. Hoy me acordé y lo saqué y dije, bueno, voy a hacer un estudio, pero en realidad yo no lo había tenido en cuenta para hacer las tesis que estoy dando. Pero me doy cuenta, aquí como le dicen en la página 193, que las citas bíblicas, que está erudito bíblico, tienen mucha relación con María como la madre de dolor, y lo cual yo he venido explicando y son las mismas referencias, porque sigue diciendo, sabemos por la revelación posterior, cómo se ha realizado el hecho en el plan divino. El Evangelio de Lucas 1:26 y siguiente, que es la Anunciación. También la cita bíblica de Lucas 2:34-35, la profecía de Simeón. Y también en la relación directa en el cumplimiento, que fue cuando María está al pie de la cruz, en Juan 16:19-26. O sea, ¿qué es lo que da a entender? Nosotros veíamos que aquí anteriormente decía que en la teología mariana relacionaba el versículo 16. ¿Y cuáles son las citas bíblicas que da este erudito católico? Estamos hablando de alguien que fue un profesor de una facultad de teología en Estrasburgo, Francia. Las citas bíblicas son siempre las que yo he tomado como referencia como María Madre de Dolor. O sea, no hay una relación directa para decir que el parto de María fue sin dolor, por lo menos desde la misma visión de este erudito católico. Y pone en relieve el papel de la Virgen María. En relieve de María como ¿qué? Como la espada que le iba a atravesar el corazón, su alma completa, y el cumplimiento como tal, una profecía que ella vivió en su corazón y en su mente, y que después se hace realidad al pie de la cruz 33 años después. Este papel del Antiguo Testamento lo había ya embozado también, ¿quiénes? Isaías 7:14 y Miqueas 5:2-3. Plugo a Dios unir íntimamente a María a Cristo Redentor. Mire bien, unir a María a Cristo Redentor, ¿en qué? En la cruz.
¿Cómo qué? Como una madre de dolor. Una madre que está libre de pecado, pero no está libre de lo que sentiría cualquier mujer, cualquier progenitora al ver morir a su único hijo, de la manera y en las condiciones en que murió, y sabiendo de antemano que ya un sabio anciano como era Simeón se lo había predicho yo, una niña de unos 16 años, y entonces transcurso lo que fue su vida al lado de Jesucristo, y cuando se desprendió él, cuando Jesucristo empieza su vida pública, porque sabemos que hay unos pasajes muy pocos de María, vemos que Jesucristo en sus viajes misioneros o apostólicos, en algunos momentos no estaba María. O sea, ese también debe haber sido un dolor de María, haberse desprendido de su Jesucristo, pero también el realce de María está tanto en la cuna de Belén como en la cruz de Jerusalén. Dice este erudito bíblico, dice, aquí, así aquello que en el rigor podría no ser más que una hipérbole a propósito de Eva, en la persona de María, resulta estricta realidad. La Virgen ha sido asociada a su hijo en la enemistad, en su combate y en su victoria. Mire bien, o sea, teológicamente siempre se relaciona a María ¿con qué? Con la enemistad con la serpiente, en el combate entre el bien y el mal y en la victoria de su Hijo Jesucristo, porque la redención es de Jesucristo. ¿Dónde se da esa victoria? En la cruz. Y una profecía que ella también guardaba en su corazón. Los padres y los escritores eclesiásticos poco a poco han profundizado la riqueza del texto evangélico y de la tradición apostólica. Y es así constantemente en la interpretación mariana de Génesis 3:15 un notable progreso. El texto que nos parece hoy condensar la teología mariana apenas sí atrae la atención de los antiguos. Mire bien, o sea, los escritores antiguos casi nunca, do a entender, relacionaron Génesis 3, 15 y 16 con María. Eso lo está diciendo un erudito bíblico. Y da como referencia una alusión de una epístola de Jerónimo. Dice, numerosos padres se complacen en paragonar los papeles de Eva y María. Así es, pero estos mismos autores, nótese bien, dice, estos mismos autores, ya dijimos, unos padres de la iglesia tanto de Oriente como Occidente, dicen, vuelvo a repetir, pero estos mismos autores no se refieren al protoevangelio. Siempre conocemos como el primero evangelio, el anuncio de la salvación, Génesis 3:15. Sería pues gratuito atribuirle una interpretación mariana de Génesis 3:15. Vuelvo a repetir porque alguien dirá, esto no es de un erudito católico, esto es teología evangélica, no, esto es de un erudito católico, de un libro editado por una editorial católica como es Paulinas. Vuelvo a repetir, esta persona que sí conoce, no hace los apologistas de las redes sociales, que no tienen esos estudios de Biblia, no han estudiado en una facultad, no tienen un grado de erudición como un personaje como estos, una persona que sí ha dedicado eso, al estudio, no solamente eso, sino como dice acá, era un docente universitario. Sería pues gratuitamente atribuirles una interpretación mariana de Génesis 3:15 a los padres de la iglesia. Nosotros estamos habituados a contemplar la imagen de la Virgen teniendo en sus brazos al niño Jesús. Dice acá, hollando bajo sus pies a la serpiente infernal. Ixa contere caput. Porque hay algunas versiones o hay algunos iconografía católica que presentan a María como aplastando a la serpiente. De hecho, en la revelación de María a Santa Catalina Lauré en el convento en París, bajo la advocación de la Medalla Milagrosa, en Rue de Bac, un convento católico de la orden, no me acuerdo si era la orden de la Visitación, creo que sí. María se presenta, usted puede mirar en la Medalla Milagrosa aplastando la serpiente, pero esa aparición no es, por así decirlo, no tiene un fundamento bíblico en Génesis 3:15, sería tal vez a manera de una interpretación, de una revelación particular. Aquí viene algo muy interesante, sigue diciendo, los padres griegos, utilizando una versión donde leían en el pronombre masculino autos, podrían difícilmente conseguir semejante imagen. O sea, vamos a mirar a ver, porque aquí tiene que ver también lo que fue Jerónimo y su traducción con la Vulgata Latina. En realidad, el texto de Génesis 3:15 está refiriendo que quien aplasta a la serpiente teológicamente es Jesucristo. O sea, el triunfo de Jesucristo, la redención es de Jesucristo, el sacrificio en la cruz es el autor de nuestra salvación por designio del Padre es Jesucristo. Y eso es lo que está dando a entender este erudito católico. Aquí va a entender, dice San Efrén
y Prudencio aplican los primeros sin duda a la Virgen Madre, el fin del oráculo en el versículo 18. Testigo una tradición que se afirma pronto en el siglo VI en la Vulgata, donde dice Ixa contere capu. Solo paulatinamente entonces los padres y los escritores eclesiásticos fueron llevando a reconocer en el protoevangelio expresa una fórmula concisa, su doctrina. Esta divina profecía Dios había clara y abiertamente mostrado de antemano la misericordiosa misión redentora del género humano y designando su bienaventurada madre, la Virgen María, y al mismo tiempo expresada de manera notable la común enemistad del uno y la otra contra el demonio, como aparece en la bula Inefabilis capítulo 20, donde dice que esta es una bula de Pío XI, donde dice no definió el sentido auténtico de Génesis 3.15, tampoco enseña el consentimiento universal de los padres acerca de la explicación mariana del protoevangelio. O sea, ¿qué es lo que dan a entender acá? Que paulatinamente de frente de Siria, sobre todo en el siglo V, algunos padres han querido relacionar ese de pisar la serpiente en una alusión más directa a María, pero que en realidad, como dice acá, de la Vulgata latina, Ixa contere capu, en realidad fue una mala traducción, como dice acá, la Vulgata traduce el texto original, pero no lo traiciona. Fidelidad sustancial, pero de diferente modo. El sentido expresado por esta traducción defectuosa no es ajena al texto. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Jerónimo no tradujo realmente como debe ser, como aparecen. Por ejemplo, vamos a mirar a ver ese mismo texto de Génesis 3.15 para que entendamos bien. Si nosotros vamos, esta es una Biblia católica, la Sagrada Biblia de América, de Editorial San Pablo. Cualquier Biblia católica y también Biblias evangélicas, si vamos a ese mismo texto, como se entiende hoy en día desde la misma erudición bíblica, el mismo protoevangelio de Génesis 3:15 dice, yo pongo, hablando Dios, ¿no? Yo pongo enemistad entre la mujer y tú, entre tu linaje y el suyo. O sea, esa es la traducción exacta. O sea, realmente la enemistad es entre la mujer y la serpiente, pero entre el linaje, tu linaje y el suyo, o sea, el linaje de la mujer, o sea, el linaje, la semilla, el descendiente, que en este caso es Jesucristo. Y sigue diciendo, ¿por qué? No es la mujer, sino dice, el linaje de la mujer es el que te aplastará la cabeza cuando tú hieras su talón. Eso es lo que aparece actualmente, lo que nos da a entender este erudito católico, que algunos padres de la iglesia, con esa traducción de Jerónimo, pensaban que quien realmente aplastaba la cabeza de la serpiente era María. Bien, tengo acá, esta es la Biblia católica, esta es la Félix Torres Amá. Esta Biblia católica, aquí mismo ustedes pueden mirar a ver, es de la Vulgata latina, dice Félix Torres Amá, Biblia católica, traducido directamente de lo que es la Vulgata latina, dice traducido de la Vulgata latina. Y si nosotros vamos a ver en este texto, aquí sí aparece la contraparte, como lo estamos hablando de este libro, los orígenes, porque vamos a mirar a ver otra vez, en Génesis 3.15 dice, yo pondré enemistades entre ti y la mujer, ahí vamos, es la misma redacción, y entre tu raza y la descendencia suya, lo mismo, dice, pero aquí cambia, dice, ella quebrantará tu cabeza y andarás acechando su calcañar. Esa interpretación que aparece en la Vulgata latina, aunque tiene también una relación directa, como decíamos, con María, en realidad no es realmente lo que aparecen en las copias tardías, y que realmente Códice Vaticano, Códice Sinaítico, del cual se han realizado estas nuevas versiones de la Biblia. Y lo interesante del caso es que este erudito católico Félix Torres Amá nos da a entender, para hacer claridad sobre ese texto y sobre la traducción que hizo Jerónimo. Dice acá, interesante, a pie de página, dice, he aquí la primera evidencia, promesa del Mesías, esto es, de un Salvador. El hebreo, en hebreo, en vez del Isa, de la Vulgata, tiene Isé, como relación al descendiente de la mujer. O sea, es eso. O sea, el término que puso Jerónimo era que la mujer aplastaría a la serpiente, pero en realidad el término, como dice acá, del hebreo antiguo es que es él no es ella, sino él el que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Aquí está diciendo, los términos en hebreo son Isa y Isé con relación al descendiente de la mujer, pero siempre el sentido viene a ser el mismo. Esta mujer es María, así como el descendiente de ella es Cristo. El Hijo
hijo de Dios quebrantará la cabeza de la serpiente. O bien, una mujer quebrantará tu cabeza, aquella que llena de gracia dará luz al Hijo de Dios, y tú andarás acechando su calcañar. Dice, refiriéndose estas palabras al hijo de la mujer. Tiene una explicación muy importante, pues manifiestan que el hijo de la mujer peleará con el demonio, no empleando su divino poder, sino con la flaqueza de su carne, o sea, en su humanidad, porque Jesucristo muere en la cruz como hombre, significativamente por el calcañar de la humanidad de Jesucristo. O sea, lo más interesante que da Félix Torres Amá, independientemente, como dice acá, en la traducción vulgata latina, de que es la mujer la que le va a aplastar la cabeza a la serpiente, o como decíamos en esta otra Biblia católica, que es el descendiente de ella que le va a aplastar la cabeza. Esos dos términos, como decíamos, que en griego son, vuelvo a repetir, en griego son los términos, aquí está, en los términos Isaac, Ise. Lo importante del caso es que exegéticamente hablando, aunque María tiene parte activa en la historia de la salvación, porque Dios la escoge entre todas las mujeres, es la bienaventurada, la llena de gracia entre todas las mujeres, como la reconoce Isabel. Lo importante del caso es que, lo teológicamente lo interesante del caso es que Jesucristo, no en su divinidad, en su poder divino, acordémonos cuando Jesucristo lo hacen prisionero, y en sus interrogatorios él mismo decía que él podía mandar legiones de ángeles para que lo defendieran, pero no lo hacía, como también en la oración en el Getsemaní, porque él mismo lo dice: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y lo interesante del caso, exegéticamente hablando, es lo que nos dice Félix Torres Amá. Quiero resaltar esto, donde nos dice acá, al finalizar en esta explicación, a pie de página, dice, el hijo de la mujer peleará con el demonio, no empleando su divino poder, sino con sus flaquezas de su carne, o sea, de su humanidad, significativamente por el calcañar de la humanidad de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo en la cruz dijo: tengo sed. Por eso es que Jesucristo en la cruz está completamente llagado, completamente desfigurado, como dice Isaías 53, como un varón de dolores. Sigue diciendo este autor católico, otra vez del libro Los Orígenes. El autor se llama Charles Sauret, vuelvo a repetir, fue profesor del Antiguo Testamento en la Facultad de Teología Católica de Estrasburgo, en Francia. Eva en el protoevangelio está descrita con rasgos que convienen ante todo y primeramente a María, asociada al Redentor, en su odio y victoria contra el demonio. Las enemistades anunciadas por el oráculo, o sea, por el anuncio de Dios, se han verificado a la vez en Eva y en María. Real, aunque imperfectamente en una, y real y perfectamente en la otra. O sea, claro, porque María, a diferencia de Eva, que desobedeció, María obedeció. A diferencia del orgullo de Eva, la humildad de María. A diferencia de Eva, que es la madre del género humano, María es la madre del Redentor. Esa ya es una explicación teológica también que es muy importante y que es de acuerdo a la misma Mariología católica. Dice, enemiga de Satán como su hijo, militante contra Satán, con su hijo triunfadora, Satán con su hijo y por él, he aquí a la Virgen María. O sea, María es partícipe. María también en cierto modo es corredentora, o sea, ayuda en la salvación, aunque el término más exacto sería cooperadora. ¿Por qué? Porque le da la humanidad. ¿Por qué? Porque le da la carne. ¿Por qué? Porque le da la sangre. También porque decíamos que en el designio de Dios también la profecía de Simeón es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos al principio de la vida pública de Jesucristo como su padre adoptivo ante la ley José, no se menciona más. Se presume que murió cuando Jesucristo empezaría o antes de su vida pública o en su vida pública. Y eso también es muy factible porque en la cruz, al quedar María completamente desprotegida, él, por ser el hijo primogénito de unigénito, se ve en la necesidad de darle el cuidado de su madre a su discípulo amado, que en este caso sería Juan. Entonces, lo que nos da a entender en todo este caso teológicamente es que María aquí es partícipe, como vuelvo a repetir. Dice, me gusta mucho esta parte, dice, enemiga de Satán como su hijo, militante contra Satán con su hijo, triunfadora de Satán con su hijo, y por él, he aquí a la Virgen María. Ahora bien, en el protoevangelio, Eva está revestida con los atributos de María, como aquella monarca de Israel que en los salmos recibe elogios y prerrogativos que convienen al rey Mesías. ¿Por qué? Porque sabemos que Eva es madre de los vivientes y todos los judíos
alianza con Abraham, con Isaac y Jacob, viene en ese mismo linaje. No es sino, y eso es interesante, que si nosotros vamos a mirar a ver, en el mismo, por ejemplo, en el mismo Evangelio de Mateo, donde nos da la referencia de lo que es la genealogía de Jesucristo, dice también al final de esa misma genealogía, hablando por ejemplo la genealogía de Jesucristo, habla también de unos antecesores que tienen que ver con todo el pueblo de Israel, y también en la misma genealogía que aparece también en el Evangelio de Lucas, que es también otro evangelio canónico, que también nos habla sobre la infancia de Jesucristo. En esa misma genealogía que habla también Lucas, también hacen ver a Jesucristo como el descendiente directo de Adán, que lo encontramos en Lucas en el capítulo 3, versículo 38, donde dice: de Adán venía Dios. O sea, la genealogía de Jesucristo empieza desde el versículo 23, donde dice: Jesucristo al comenzar su vida pública tenía unos 30 años y se le tenía por hijo de ¿quién? Dice de José, y así sucesivamente, hasta llegar en el versículo 38 de Enoc, de Sed, de Adán y de Dios. Entonces, ahí también tenemos una relación muy directa en lo que es la naturaleza humana de Jesucristo, porque en su divinidad viene del Padre. La humanidad, carne y sangre, sí le vienen de María, y por eso también es que aquí también relacionamos también muy directamente en ese plan de la salvación a María, aunque resaltando, como siempre se ha dicho, que la sangre que nos redime es de Jesucristo. La salvación es de Jesucristo, y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo nuestro Señor. Sigue diciendo este erudito católico: así en la progenie de Eva sobresalen dos personajes. Uno, Cristo Redentor, emerge distintivamente la más humana al final del oráculo. El otro, la Virgen María, aparece en la estela de Cristo. Ella está designada al comienzo del oráculo, o mejor, sus atributos la designan y la llaman como también como la nueva Eva. Es necesario entonces admitir que Dios, al pronunciar sus oráculos, comprendía bajo esta única denominación, la mujer, a dos personajes distintos, a Eva y a María. Por eso es que también importante, porque ese mismo término mujer, que en hebreo es Isa y en griego es Guné, aparece también con María. Si nosotros vamos a ver lo que es también en Gálatas 4:4, el mismo Pablo también dice: al final de los tiempos, en el cumplimiento de los tiempos, Dios envía a su Hijo nacido de mujer. O sea, el término también mujer no solamente designaba al sexo femenino, sino que también tiene una relación muy estrecha entre lo que aparece en Génesis 3:15 y lo que aparece también en Gálatas 4:4, y algunos teólogos o biblistas también han querido relacionar ese término mujer con Apocalipsis capítulo 2, verso 1 y 2, pero ya en un libro más diferente, porque el libro Apocalipsis ya es otro género literario, es apocalíptico, o sea, es de revelación, pero sí más directamente entre lo que es una narración como es Génesis 3:15 y una epístola como es la carta a los Gálatas del apóstol Pablo. Sigue diciendo en este libro: ¿cómo conciliar esta conclusión con las reglas de la filología? El medio más simple consiste en reconocer, como decía un erudito, J. Coppens, acaba de mostrar que en las palabras que el narrador trae como pronunciadas por Dios y por Adán, bajo el soplo de inspiración profética, en otros términos, en las palabras que tienen aspecto de oráculo y que a este tipo conciernen no solamente al presente, sino también al porvenir. O sea, de una manera que traspasa el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice: pondré enemistades entre ti y la mujer, en ese momento tendría que pasar todo lo que es la historia de la salvación, todo lo que fue después los patriarcas, los jueces, los reyes, los profetas, todo lo que nosotros podemos mirar en lo que es cómo se va gestando esa misma historia en ese mismo pueblo de Israel, y que tiene su máximo esplendor en Jesucristo, que también viene de Abraham, es hijo de Abraham y también es descendiente del rey David. Como decía, también es de la tribu de Judá, como aparece también en el libro Apocalipsis 5:5, y también es del tronco de Yesé. Todos esos analogías y esos paralelismos bíblicos son muy importantes, y la persona que conozca de Biblia sabe realmente a lo cual estamos haciendo este estudio de Biblia, porque usted no puede conocer el Nuevo Testamento si antes no tiene en cuenta todo lo que es el Antiguo Testamento. Dice: la mujer no se refiere formalmente ni en primer lugar a la esposa de Adán, sino que posee un significado en general.
Dice acá, en término universal designa en sentido literal inmediato el sexo femenino en general. Eva y María por vía de connotación, porque igualmente son dos mujeres, son de sexo femenino, son también relacionadas con la historia de la salvación, también con el pueblo judío. Acordémonos que la sangre solo se hereda para los judíos por la madre. Para ser completa, absoluta, irreductible y duradera como la del hijo, la enemistad de la madre implica no solamente la excepción del pecado actual, sino también del pecado original desde el primer instante de su existencia. Ese es un dogma de la Iglesia Católica, que es la Inmaculada Concepción, y cual hemos explicado anteriormente. Pero vuelvo a repetir que dogmáticamente el dogma de la Inmaculada Concepción, los méritos por los cuales María fue escogida, siempre en relación a su Hijo Jesucristo, no la eximen del dolor. Y lo que estamos viendo acá en este importante estudio, un poco complicado porque estamos hablando de un nivel un poco más alto, pero lo interesante del caso y lo que quiero hacer relación, como decíamos anteriormente, es que este mismo autor sagrado siempre relaciona a María como madre de dolor, con la profecía de Simeón y también con su cumplimiento en la cruz, pero no dice, como dicen estos apologistas, que su parto sería sin dolor, relacionando Génesis 3.15 y Génesis 3.16. Dice, además Génesis 3.15, como indica el Papa Pío XII en su bula Munificentisis, Mus Deus, Munificentisis Mus Deus, presta un apoyo escriturístico a la fe de la Iglesia en la Asunción de María. O sea, que también en esta otra bula papal, como dice acá, una bula de Pío XII, también más directamente lo que tiene que ver María como la nueva Eva, no es tanto en su parto sin dolor o con dolor, sino más bien en lo que es ya, como dice acá, la Asunción de María, que sería el cuarto dogma mariano. De hecho, este mismo Papa Pío XII fue el que definió, ese es el último dogma mariano, en el año de 1954. María victoriosa del pecado, la Virgen triunfa también de la muerte. La lucha que sostiene la nueva Eva contra el enemigo infernal es muy estrecha, la unión con el nuevo Adán. Bien que el segundo rango debe terminar, según el anuncio profético del protoevangelio, en la más completa victoria sobre el pecado y la muerte. O sea, la relación directa de Génesis 3.15, según lo que está dando a entender este erudito con esta bula papal de Pío XII, no es tanto en relación al parto de María, sino en el triunfo de Jesucristo, su muerte en la cruz, su triunfal resurrección, en este caso también unido a lo que es la Asunción de María. Dice en el protoevangelio, la más completa victoria sobre el pecado y la muerte. Esos dos inseparables aliados conforman la enseñanza constante de Pablo sobre lo que es la resurrección final, y estas da otras citas bíblicas que son Romanos 5, 6, 1 Corintios 15, 21, 26 y también los versículos 54 y 57. He aquí por qué lo mismo que la gloriosa resurrección de Cristo fue parte esencial y signo final de esa victoria, así para la bienaventurada Virgen, la lucha en unión con su Hijo debe terminar por la glorificación de su cuerpo virginal. La exégesis teológica corrobora y completa la exégesis histórica crítica en tres cosas. Concluye este erudito católico que lo que hemos visto acá, sobre todo de Génesis 3.15, no tiene nada que ver con el versículo 16. En relación directa, como dice acá, da tres ideas principales. El vencedor del demonio es un personaje individual, o sea, el hijo de la mujer, el linaje de la mujer, que al mismo tiempo es primogénito, unigénito, como lo sugiere el análisis del texto. La revelación posterior y la tradición eclesiástica suprime toda incertidumbre. El protoevangelio anuncia clara y abiertamente al Mesías Salvador. Vuelvo a repetir, no es como decía Jerónimo, que la le aplasta la cabeza a la serpiente es la mujer, sino como aparece en esta otra Biblia católica, el que le aplasta, el que tiene el triunfo definitivo y eterno con la serpiente, que es el mismo demonio y Satanás, es Jesucristo. Porque en eso tenemos que ser cristocéntricos. La fe del católico tiene que dedicarse única y exclusivamente a la adoración de nuestro Señor Jesucristo. El amor a María como madre de ella, como madre de él, como madre también de la iglesia y como madre nuestra, siempre está en relación directa al sacrificio de su Hijo Jesucristo. La segunda idea que da este erudito católico es: la guerra contra Satán se extenderá en la raza humana nacida de Eva. Los hombres unidos a Cristo participarán en la medida
de esa unión en la lucha y en la victoria de su jefe, en este caso Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador y nuestro único mediador ante el Padre. La tercera idea que da generalmente este erudito bíblico es: Eva se ha convertido realmente en enemiga del demonio y por uno de sus hijos triunfará del seductor, pero recibe en el protoevangelio atributos tomados de otra mujer, la enemiga implacable demonio, la militante por excelencia, la victoriosa en la Virgen María y otra vez como que, como inmaculada y glorificada en los cielos. Aquí está. Entonces, eso era un análisis un poco importante de la exégesis bíblica. Quería concluir también, porque también en la misma Vulgata Latina, cuando el mismo señor Rafael Díaz decía que esos deseos eran carnales, yo lo expliqué anteriormente y lo expliqué también desde un interlineal y lo expliqué también desde la Biblia que utilicé en ese caso, la Biblia de Jerusalén, pero nuevamente lo mismo. Lo importante del caso es que Génesis 3.15 y Génesis 3.16 es la misma relación que yo dije en el mismo contexto histórico, cultural, religioso del judaísmo, porque la maldición de la mujer es tener muchos hijos con dolor y también el sometimiento a su marido, en este caso Adán, porque después se llamó Adán. ¿Por qué? Por la misma cosmovisión que tenían los judíos de que la mujer era ¿qué? Inferior al hombre, porque el hombre es la imagen de Dios en esta misma versión y la mujer es imagen del hombre, o sea, está en una posición inferior. Asimismo también, nótese bien, lo consigna la Vulgata Latina de San Jerónimo. Termino con esto, versículo 15 y versículo 16 de Génesis 3. Dice, vuelvo a leerlo otra vez, aunque ya expliqué el versículo 15, yo pondré enemistades entre ti y la mujer, y entre tu raza y la descendencia suya. Ella quebrantará tu cabeza y andarás acechando su calcañar. Pero mire lo que dice el versículo 16. Dijo asimismo a la mujer, o sea, a Eva, madre de los vivientes, multiplicaré tus trabajos y miserias, en tus preñeces, con dolor parirás los hijos y estarás bajo ¿qué? Bajo la potestad o mando de tu marido y él te dominará. Y eso también quería aclararle porque el señor Rafael Díaz decía que en otras versiones que dice la palabra deseo era un deseo carnal, un deseo de concupiscencia. En este caso, como María no tuvo, pues, por así decirlo, esa inclinación porque ella es completamente virgen, vuelvo a aclararle también al señor Rafael Díaz otras dos ideas. Primero, este libro, Los Orígenes, donde explica realmente que Génesis 3.15 tiene una relación directa ante todo con Jesucristo y María también como madre de dolor con la profecía de Simeón y también su triunfo también con Jesucristo en la cruz y también el poder hacer asunta al cielo. Esa es más o menos la idea central que acabamos de ver de este libro de exégesis bíblica. Y también otra vez importante, aclarándole al señor Rafael Díaz que cuando él decía, de una versión no sé cuál leía él, que ese deseo de la mujer era sexual, vuelvo a repetir otra vez, en Vulgata Latina, Félix Torres Amá no es ese mismo contexto, sino que es el mismo paralelismo que expliqué ahorita y que está de una manera más clara en el anterior video. Repito nuevamente, dijo asimismo la mujer, multiplicaré tus trabajos y miserias en tus preñeces, con dolor parirán los hijos y estarás bajo la potestad o mando de tu marido y él te dominará. Esa es la exégesis bíblica que quería pues compartir en el día de hoy, complementario a la primera refutación que le hice al apologista católico Rafael Díaz. Espero que les haya gustado. Ahí está otra vez, pueden mirar el video y también las mismas citas bíblicas si quieren hacer una profundización más exhaustiva de este libro, porque lo hice tal cual como este mismo erudito católico, el profesor Charles Sauré, quiso dar a entender lo que es pondré enemistades entre ti y la mujer. Bendiciones para todos, que vamos en la paz y en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este video es público, lo pueden subir a sus muros, cualquier apologista también lo puede discernir, puede también una posición contraria, centrales que dimos. Va a quedar en mi grupo de Facebook, Debate Bíblico Teológico Licenciado Guido Rojas, y también en mi canal de YouTube que se llama Teólogo Católico Guido Rojas. Muchas gracias por su amable atención y será en otra oportunidad. Bendiciones para todos.